Bueno, chicos, vamos a seguir con la clase de línea de transmisión y distribución de la materia de sistema potencia. La clase pasada habíamos dado lo que sería la clasificación de las líneas, eh, la alimentación, si es línea de transmisión de corriente alterna, de corriente continua, etcétera, etcétera. Hoy lo que vamos a estar viendo es sobre pérdidas en las líneas de transmisión. Como ustedes saben, las líneas de transmisión son bastante largas, por lo que por las características del material en sí, como ningún material es perfecto, se llegan a tener pérdidas en estas líneas. ¿Qué tipos de pérdidas y por qué? Los tipos de pérdidas que tenemos en una línea de transmisión son por efecto pelicular o efecto skin en inglés, efecto corona, conductancia y resistencia eléctrica. Entonces vamos a ver hoy un poquitito de cada uno que es y algún que otro cálculo matemático. El primer efecto, el efecto pelicular. El efecto pelicular es un fenómeno bastante peculiar que solo se puede observar en corriente alterna y consiste en que la densidad de corriente se da principalmente por el exterior del conductor. Se minimiza utilizando conductores de menor sección, digo bien, en vez de un solo conductor de gran sección transversal para el mismo transporte de potencia. Entonces, como pueden ver aquí, en teoría, para la figura A, así debería de ser la circulación de los electrones a través del conductor. Sin embargo, por culpa de este efecto, lo que sucede es que los electrones de la corriente alterna tienden a circular por el perímetro del conductor. Entonces queda aquí un huequito que básicamente es una pérdida de material. Entonces lo que se hace es utilizar un conductor de menor sección, entonces hay como que menos espacio para que los electrones vayan por donde quieran y vayan por donde deben de ir realmente. El segundo efecto, el efecto corona, es un fenómeno de una descarga eléctrica ocurrida en la línea de transmisión debido a los altos niveles de voltaje. Eso es lo que se conoce como efecto corona. Si el voltaje aumenta, el resplandor se hace más brillante y el ruido más intenso, lo que da como resultado una gran pérdida de energía. Entonces, les preparé dos videitos cortos para que vean exactamente cómo es el efecto. Entonces vamos a darle play. En este experimento se va aumentando la tensión de a poco y van a ver que de repente empiezan a aparecer arcos eléctricos. Si se fijan en este lado, ese es el efecto corona. Mientras mayor sea la tensión, mayor es el efecto. Básicamente es un experimento el que se hace en los laboratorios de alta tensión de las universidades más avanzadas de los países de aquí de Sudamérica. Después les sigue un video de una situación real que es lo que se grabó en una línea de transmisión en los aisladores. Subestación Maicenes, se graba la salida del seccionador 89J3-1, fase 1, fase 2 y fase 3.
Entonces pueden ver ahí. Identifica corona en un extremo de la cadena de aislador. ¿Ven este resplandor de aquí? Ese es el resplandor que nos indica que existe efecto corona en estos aisladores. Entonces ese es el efecto corona en vivo y en directo. No tan en vivo, ¿verdad? Pero sí un video de cómo realmente se ve este efecto. Después tenemos el tercer caso o la tercera causa de las pérdidas en línea de transmisión, es la conductancia. La conductancia se debe a las imperfecciones en el sistema de aislamiento y a factores atmosféricos, etcétera, etcétera. Es más que nada por las imperfecciones de los materiales en sí, porque como ya había mencionado anteriormente, ningún material es perfecto. Entonces, por ese tipo de... pueden haber, por ejemplo, aisladores dañados de fábrica ya que vengan así, entonces eso tiende ya a sumar pérdidas en las líneas de transmisión. Entonces, si el tiempo está seco, normalmente en los aisladores así se pierde de 1 a 3 watts. Y si el tiempo está húmedo, las pérdidas aumentan de 5 a 20 watts. Esto es por aislador. Es decir, si yo tengo una cadena de 10 aisladores, en tiempo seco yo puedo perder 30 watts. Sin embargo, en tiempo húmedo yo pierdo 200 watts. Esa es la diferencia. Y por último tenemos lo que es el comportamiento de la resistencia de un conductor por la variación de la temperatura. Como podemos ver aquí en este gráfico, la resistencia versus la temperatura tiene un comportamiento lineal. Entonces, ¿cómo yo calculo eso? En base a M, que acá debería ser M y puse T, en base a M, que es la pendiente de nuestra recta. Recuerden que la pendiente es la fórmula de que sería x1 menos x2 sobre y2 menos y1. Es una fórmula matemática. Entonces yo ya explayé aquí esa fórmula de la pendiente. T1 más T sobre R1, que sería este punto de acá, T1 más todo esto que sería T, más, sobre R1, digo bien que sería la primera resistencia, que dicho mal y pronto sería el primer estado del conductor, la primera condición. Y en el segundo miembro de esta ecuación tenemos T2 más T sobre R2, que viene a ser el segundo estado o el estado final, estado inicial y estado final. Entonces, despejando un poquitito de esta ecuación, haciendo una relación entre la resistencia inicial y la resistencia final, tenemos que es T2 más T mayúscula dividido T1 más T mayúscula. ¿Qué es lo que es T mayúscula? T mayúscula es la temperatura del material. Ya es una constante. Es decir, eso ya tiene un valor determinado. La T mayúscula tiene ya un valor determinado de acuerdo al tipo de material que está hecho el conductor. Entonces aquí yo le puse para cobre recocido, que tiene un 100% de conductividad, tenemos que la temperatura es 234,5 centígrados. Para el cobre duro, que tiene 97,3% de conductividad, es 241 centígrados. Y por último, aluminio duro, 61% de conductividad, 228 centígrados. Entonces, estos datos son constantes, o sea, la T siempre va a ser, la T mayúscula siempre va a ser constante, y esta es la fórmula que ustedes tienen que recordar para poder evaluar qué tanto varió la resistencia. R2 sería la resistencia final y R1 la resistencia inicial. T2 la temperatura final y T1 la temperatura inicial. Entonces, para poder comprender mejor cómo varía la resistencia de un conductor de acuerdo a la temperatura a la que está sometido,
vamos a hacer este pequeño ejemplo que dice una bobina de cobre recocido tiene una resistencia de 12,7 ohmios a 17 grados. ¿Cuál es su resistencia a 50 grados? Entonces, así como hacíamos en la primaria. Primero los datos. ¿Qué datos tengo yo? Mi resistencia inicial R1, 12,7 ohmios. La temperatura inicial 17 centígrados, la temperatura final 50 centígrados y aquí dice cobre recocido. Entonces, si recuerdan, cobre recocido, aquí está, es 234,5 centígrados. Entonces de ahí yo saqué ese dato. ¿Cuál era la fórmula? Esta era la fórmula. Resistencia final es igual a resistencia inicial por temperatura final más la temperatura del material en sí sobre temperatura inicial más temperatura del material. Entonces, esa fórmula yo reemplazo por los valores que me da mi ejercicio, saco mi calculadora un ratito y la respuesta me sale que es 14,3 ohmios. Y así, fácil y sencillo es cómo se resuelven estos tipos de ejercicios. Entonces, haciendo un repaso, recordamos que las causas de las pérdidas en las líneas de transmisión son efecto Skin, efecto corona, conductancia y variación de temperatura. 4 factores que hacen que se hayan pérdidas en línea de transmisión. Entonces, eso es todo por esta clase. Nos vemos la semana que entra. Chao, chao.